Muy buenos días, qué gusto poder compartir con ustedes un domingo más, estudiando y analizando una de las parábolas dichas por nuestro Señor Jesucristo. Y en este caso, pues la que encontramos en Lucas capítulo 18, versos 10 al 14. Y el tema de esta prédica que le he puesto para que podamos recordarla es demasiado justo para ser perdonado. Y acompáñenme a leer este pasaje para poder adentrarnos un poco sobre la temática que quiero abordar el día de hoy. Y dice así el verso 10. Estoy trabajando con la nueva traducción viviente. Verso 10 comienza con: dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador, y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Y desde esta perspectiva, pues comenzamos a analizar un poco sobre qué significa esto de reconocer nuestros pecados o reconocer incluso las debilidades, los errores de otro. La parábola del fariseo y el publicano no es simplemente una historia sobre dos formas de orar. Es una denuncia frontal contra una religiosidad que confía en sí misma y desprecia a los demás. Jesús la dirige a los que se creían justos y menospreciaban a los otros, como lo podemos ver en el verso 9. En esta escena breve, Jesús invierte la lógica religiosa de su tiempo y quizás probablemente de nuestro tiempo, y deja claro que Dios no se impresiona con el lenguaje piadoso, sino con un corazón quebrantado. Esta parábola sigue hablando con fuerza hoy, en una generación que habla mucho de espiritualidad, pero conoce poco de humillación, de humildad, de entrega. Conoce muy poco quizás de aspectos como el no juzgar, el no criticar, el no señalar. Y para poder entender más sobre el tema que he preparado para este día, quiero abordar con ustedes 4 escenas, 4 puntos importantes que quiero tratar. Y esta primera escena nos habla de dos hombres, un mismo templo, dos caminos opuestos. Y lo vemos en el verso número 10 del pasaje básico, del pasaje base que utilizamos en esta mañana. Dos hombres subieron al templo a orar, así comienza esta parábola dada por Jesús. Ambos hacen lo correcto en apariencia, están en el templo, están orando, se presentan delante de Dios, pero aunque el acto exterior es similar, muy parecido, las intenciones internas son totalmente distintas. Por un lado tenemos al fariseo, representante de la religiosidad ordenada, conocedor de la ley, respetado por el pueblo. Y como contraste, por el otro, tenemos al publicano, colaborador del Imperio Romano, despreciado por la comunidad judía, y con ese acto de apoyar quizás al Imperio Romano, era considerado un traidor, un ladrón. En esta introducción ya plantea la tensión de la historia. ¿Quién tiene más derecho a ser oído por Dios? La audiencia del primer siglo no dudaba. El fariseo, decían muchos, por supuesto. Pero Jesús empieza a desmontar esa lógica, comienza a contradecirla, comienza a colocar una nueva tesis dentro de lo que se supone era normal para la época y que parece ser también es un poco normal para nuestros días. Entonces, aquí yo quisiera poder abordar que de alguna manera estar en el lugar correcto no significa estar con la actitud correcta. No es el templo lo que garantiza la comunión, sino el corazón con el que llegas a este lugar.
Muchas veces consideramos que porque cumplimos ritos, cumplimos tradiciones, cumplimos ciertas ordenanzas, estamos en comunión con Dios. Y a veces criticamos de una muy mala manera y de una muy mala gana la actitud de las otras personas. De alguna forma creemos que nuestros errores son opacados o cubiertos por esas grandes virtudes que posiblemente podemos tener. Virtudes que a nuestros ojos parecerían correctas. Y comenzamos de alguna forma a compararnos en esta balanza humana con aquellos que a nuestro parecer están cometiendo errores. En esta parábola Jesús nos muestra que no es tanto el lugar en el que nos encontramos, ni qué es lo que cumplimos, sino la forma en cómo nos acercamos a este espacio. Y no solamente el acercarnos a este espacio físico conocido como templo, porque podrías encontrarte con Jesús incluso en el parque, en el estacionamiento de tu casa, en la soledad de tu habitación. No es tanto cómo tú decides utilizar estos espacios de encuentro, sino cuál es la actitud con la que llegas a estos lugares. Y quiero de alguna forma leer un pasaje que creo complementa este primer punto que les estoy presentando. Y lo encontramos en la carta del profeta Isaías, en el libro del profeta Isaías, capítulo 1, verso 15, que dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Y esto es porque en aquella época el corazón del pueblo de Dios se había endurecido a tal grado que Dios manifiesta esto como una especie de intento de reaccionar ante las actitudes bastante religiosas de la época. Actitudes religiosas que parece las hemos heredado y que nos alejan aún más de Él. Sin embargo, tenemos aquí de alguna forma como contraste lo que dice el Salmo 24, versos 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Es la pregunta. Sin embargo, ante este cuestionamiento aparece una respuesta: el limpio de manos y puro de corazón. Pero este limpio de manos y puro de corazón no está tan alineado al hecho de no peco, no cometo errores, sino aquel que realmente quiere mostrarse tal cual es delante de Dios. Porque sabemos que está escrito que todos hemos pecado y todos hemos sido apartados de la presencia de Dios y todos necesitamos acercarnos a su monte, todos necesitamos de alguna forma tener esta relación con Él para poder disfrutar de su gracia, de su misericordia y de su eterno amor. El segundo escenario que yo quiero mostrarte o compartir contigo esta mañana es un fariseo que ora sin necesidad de Dios. El fariseo no ora realmente a Dios, ora consigo mismo. Su oración es una lista de méritos personales y una comparación ofensiva. Él dice, gracias porque no soy como los otros hombres. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. No pide nada, no reconoce necesidad. Su enfoque no está en Dios, sino en sí mismo como modelo de justicia. Su referencia es horizontal. Comienza a compararse con nosotros y muchas veces nosotros hacemos lo mismo, nos comparamos con nosotros. Es que yo sí hago esto, yo sí cumplo esto, yo sí me acerco de esta manera al ministerio, yo sí hago estas cosas en el ministerio, yo sí me desenvuelvo de esta manera en la sociedad. Tenemos más bien una perspectiva muy horizontal frente a lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, pero no nos estamos concentrando en que la relación es vertical, principalmente vertical. Este fariseo se compara con el publicano y con los demás. La religión aquí se convierte en un espejo para admirarse y no en una herramienta para poder conectarnos con Dios. Y cuán lamentable es que a pesar de los años transcurridos y de todos los estudios que hemos podido realizar, de todos los grandes líderes, expositores que hemos tenido, la iglesia siga cometiendo este error de compararse con los demás y de no entender que quizás este congregarnos, este ser parte de una familia espiritual, debería ayudarnos a intimar más con Dios. Caemos en este fatídico error de
seguir señalando las faltas del otro. Como que si eso hiciera que delante de Dios se olvidara de nuestros errores, pusiera de lado nuestras actitudes negativas. Como si Dios dijera, es verdad, este sí diezma. Este sí es aquel que ora, este sí es aquel que siempre está primero en la fila de los templos, mientras los otros que hacen lo que les da la gana, no, a esos no escucharé. Y como este sí está cumpliendo estas normas, pues no me dará cuenta, no me voy a dar cuenta de sus errores, de sus pecados, de sus transgresiones. Y nosotros creemos que esa es la forma en la que Dios mira las cosas. ¿Y cuán lejos estamos de la verdad? Esto es lo que Jesús denuncia en esta parábola. Una fe que usa la espiritualidad como escenario para engrandecer el ego es un error muy grande. Y lo más peligroso es posible hacer cosas correctas para alimentar un corazón incorrecto. La autosuficiencia espiritual nos deja hablando solos, aunque pensemos que estamos orando a Dios. Y es lastimoso ver que no nos damos cuenta de eso. Porque simplemente estamos tratando de alguna manera de justificarnos a nosotros mismos. De alguna manera estamos tratando de decirnos, bueno, lo que hice de malo no es tan grave, porque a la final tengo otras cosas, otros elementos que me dan mayor mérito. Y nos olvidamos del arrepentimiento. Nos olvidamos incluso del hecho de poder amar a nuestro prójimo. Nos olvidamos de poder dar por gracia lo que nosotros hemos recibido por gracia. Y a manera de poder librarnos de la culpa, de la tristeza, del dolor, de la lejanía espiritual que podemos estar sintiendo delante de Dios, tratamos de compararnos con ese otro. Y tratamos de alguna forma de engrandecer el error del otro y minimizar lo nuestro, haciendo más visible aquellas cosas positivas que realizamos dentro de nuestras congregaciones o dentro de nuestros ministerios. Quiero abordar nuevamente otro extracto del libro del profeta Isaías, capítulo 64, verso 6, que dice, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Cuando somos nosotros los que estamos intentando el poder complacer esta idea un tanto errática de cómo debería ser el cristiano correcto. Pero a manera de contraste, tenemos lo que dice Apocalipsis 3, verso 17. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no sabes que eres un desnutrido. A veces tenemos una idea muy errática de nosotros y es una idea errática desde lo positivo, porque creemos que como tenemos ciertas actitudes, como hemos pasado por cursos, como hemos pasado por ciertas situaciones, circunstancias dentro de la iglesia, entonces estoy muy bien con Dios. Creemos que porque somos líderes o parte de consejos administrativos o porque somos parte quizás de un grupo selecto de siervos dentro de la iglesia, asociamos eso con que estoy bien con Dios. Pero la advertencia que nos dan en Apocalipsis es que no nos damos cuenta que somos seres desnutridos, desventurados, alejados de la presencia de Dios. Y debemos comenzar a reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas y cómo estamos tratando de acercarnos a este Dios de amor, a este Dios de vida, a este Dios de gracia. Y desde esta perspectiva, pues quiero compartirles este tercer escenario. En esta escena número 3, en este punto, un publicano que no se atreve a mirar, pero es oído. Y lo vemos en el verso 13 del pasaje base que estamos analizando. En contraste a todo lo que hemos visto en las otras escenas, el publicano se queda lejos, no levanta la vista, golpea su pecho y solo dice, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Cuánta humildad podemos ver en este ejemplo? De reconocer que aun cuando mi error desde mis ojos pueda ser algo pequeño, yo sé que delante de Dios es algo que me separa de Él. Y el ejemplo de este publicano es el de reconocer ese error, el de reconocer su condición, reconocer cuáles son las ofensas que él ha cometido y simplemente poder de alguna manera decir que él necesita ser perdonado por Dios. Su oración es breve,
sin adornos. No menciona a nadie más. No intenta justificarse, ni argumenta sus buenas intenciones. Se reconoce a sí mismo como pecador y pide perdón por eso. Y este pedir perdón, lo que quiere decir es esta intervención divina para poder cubrir su culpa. Imaginémonos este escenario. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido completamente cansados, agotados, agobiados? ¿Y cuántas veces hemos sentido la mano de Dios que nos da esa oportunidad? Pero de repente, cuando nosotros sentimos que Dios nos está dando esa oportunidad y pensamos que está todo bien y que ya no hemos tenido errores hace mucho tiempo, pues comenzamos a caer en esta problemática del fariseo de señalar al otro, de condenar al otro, de juzgar al otro. ¿Qué posición estamos tomando? ¿La del fariseo o la del cobrador? Que era un judío que trabajaba para el Imperio Romano y cobraba impuestos y a veces impuestos elevados a, a sus propios compañeros. Y por esa actitud era despreciado, era señalado, era maltratado, era separado, sesgado. Y en esta oración él reconoce todos estos elementos. La parábola no nos dice exactamente cuáles eran las intenciones por las que el publicano cobraba más impuestos, no nos dice qué es lo que él estaba viviendo, no nos dice cuáles eran sus sueños, sus aspiraciones en la vida. Lo que nos muestra es una persona que reconoce que está haciendo algo errático y que necesita la cobertura divina de Dios. Este es el corazón que Dios honra, el que no se presenta con las manos llenas de méritos, sino con el alma desnuda en un acto de necesidad, necesidad de perdón, necesidad de ser restituido, necesidad de ser restaurado, necesidad de ser salvado. Cuando ya no tenemos más excusas, empezamos a orar de verdad. Cuando ya no tenemos qué más ponernos como máscaras, como arquetipos, es cuando comenzamos a orar en verdad. Cuando simplemente lo que yo considero que es valioso y me doy cuenta que eso no tiene un mérito delante de Dios, es cuando mi oración puede comenzar a ser sincera. Quiero compartir contigo lo que dice el Salmo 51:17. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es lo que dice el salmista. ¿Qué es lo que no desprecia a Dios? Ese corazón que se humilla. Pero una humillación no de dejarse atacar, de dejarse eliminar, una humillación quizás que podría considerarse como el llegar a un punto en donde no te respetas o no dejas que los demás o permites que los demás te falten al respeto. No es esa humillación, sino ese hecho de reconocer quién soy yo delante de Dios. Y no comenzar a buscar esas comparaciones con los otros como un intento desesperado de querer proyectar en el otro mis propias frustraciones, proyectar en el otro mi propia condición humana, para no tener que enfrentarme con ese encuentro especial con Dios en donde sé que Él me dirá, esto es lo que tienes que cambiar, esto es lo que tienes que mejorar, esto es lo que no me agrada de ti y por amor a ti, esto es lo que te pido y te demando que puedas transformar en tu vida. En el libro del profeta Isaías, capítulo 66, verso 2 dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ahí es donde Dios coloca sus ojos, ahí es donde Dios coloca su mirada, ahí es donde Dios coloca su atención a aquel que es humilde en espíritu. Y hoy nuestras iglesias están llenas de muchas personas altivas. Y a veces lamento ser también parte de ese grupo de personas que en un momento determinado se siente engrandecido por lo que ha conseguido o por lo que de alguna manera ha logrado tener. Y deberíamos recuperar esa instancia de permitir que las personas que quieren encontrarse con Dios
lo puedan hacer indistintamente de su lugar de origen, indistintamente de si pertenecen o no a un grupo étnico, religioso, indistintamente de si son parte o no de un grupo vulnerable o de una minoría social. Deberíamos permitir que estas personas se acerquen a Dios y no compararnos, no elevar sus faltas, creyendo que nosotros no las tenemos. Debemos acercarnos más a Dios y permitirnos ser instrumentos para que otros puedan conocerlo, sin llegar a este aspecto de desear que el otro cambie de acuerdo a mi estereotipo, de acuerdo a lo que yo creo que es correcto, sino más bien permitir que haya transformación, pero en este encuentro especial con Dios. Un cuarto punto que quiero tratar con ustedes, esta escena número 4 para ir terminando, la gran inversión. ¿Quién salió justificado? Jesús concluye la parábola con una afirmación provocadora, muy provocadora para la época. Yo creo que si Jesús nos diera una segunda oportunidad, viniera nuevamente para como que recordarnos las enseñanzas de su primera visita y luego se retirara nuevamente para ver cómo funcionamos nuevamente como sociedad, si eso pudiera existir, yo creo que utilizaría elementos muy parecidos a los de la época que traerían igual controversia para nuestros tiempos. Afirmaciones muy provocadoras con respecto a cómo actuar con la comunidad LGBTQ+, um, declaraciones muy provocadoras con respecto a cómo actuar con los políticos, tomando en cuenta que estamos en tiempo de elecciones casi, o mejor dicho, estamos en día de elecciones. Jesús hace o haría hoy en día una declaración provocadora como lo hizo en aquel entonces, una declaración que movió el piso a más de un líder religioso. Él mencionaba, os digo que este, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque claro, ¿cómo es posible que el líder de la iglesia, el líder de las escrituras, un líder religioso, no sea justificado? ¿Cómo es posible que este cobrador de impuestos sí sea justificado y no el líder que está quizás haciendo muchas actividades, que tiene una agenda muy apretada, que tiene una agenda muy complicada? ¿Cómo es posible que este, que se encarga de hacer muchas cosas en el ministerio, no sea justificado, sino el otro? Esto significa que Dios declara justo al pecador arrepentido y rechaza la justicia del fariseo. Aquí no hay términos medios. Jesús no dice que ambos fueron escuchados o que ambos tenían algo valioso. Dice que solo uno fue justificado. Y lastimosamente, o mejor dicho, ventajosamente, fue la persona que menos uno esperaría. Y puede que tú te sientas como este publicano. Puede que tú te sientas como este cobrador de impuestos, lejos de Dios, inmerecedor de su gracia, de su misericordia, de su amor. Déjame decirte que si tu arrepentimiento es genuino, tú puedes ser justificado. Ah, pero es que si soy justificado, entonces tengo que cambiar los cambios que tú quieras hacer en tu vida. Es un discurso que tú tienes que hacerlo y tenerlo, una conversación que tú tienes que tenerla con Dios. Y que solamente Él y tú podrán determinar qué cambios hacer en tu vida. Yo te invito a que no prestes mucha atención a las exigencias sociales, incluso a las exigencias que podamos tener en las iglesias, porque a veces nuestras exigencias son muy rígidas, inflexibles, egoístas. Son exigencias que parten desde el dolor, desde la ira. A veces son exigencias que parten desde el desconocimiento, desde la falta de humildad justamente. Quiero decirte que a pesar de las circunstancias,
que puedas estar atravesando, tienes la oportunidad de arrepentirte y de generar el cambio en tu vida que tú creas que es adecuado. Un cambio que debe ser dirigido por Dios y no necesariamente un cambio que provenga desde los estereotipos insanos de líderes religiosos. El criterio es sumamente claro en el ejemplo que nos da Jesús. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y tenemos a muchas personas en las iglesias, encerradas en los templos, enalteciéndose. Y no nos damos cuenta que esa actitud lo único que hará es llevarnos a ser humillados. Pero hay una gran cantidad de personas que quizás no asisten al templo, no asisten a reuniones dominicales y están sumamente arrepentidas de lo que han hecho. Y son estas personas a las que Jesús dice que justificará. Esta frase no es un simple proverbio, es una ley espiritual. En el reino de Dios, el quebrantado es exaltado y el orgulloso es el que cae. La justicia de Dios se otorga por gracia, no por obras, no por comparación ni por esfuerzo humano. La misericordia y la gracia de Dios es un regalo y no necesitamos hacer absolutamente nada para poder recibir estos regalos más que agradecer, arrepentirnos, confesar nuestras faltas y extender las manos. Romanos 3:24 dice, justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados gratuitamente. No tienes que pagar nada, no tenemos que cumplir tradiciones, ritos, costumbres. No necesitamos estar en varios ministerios, incluso quedándote en tu casa sentado, tú podrías recibir esa justificación gratuitamente. Ahora, por el amor que tenemos a este Dios, es que decidimos ayudar, es que decidimos entrar en un ministerio, apoyar. Por amor a este Dios y en acto de gratitud a lo que Él nos da sin merecerlo, es que decidimos de alguna forma ponernos manos a la obra. Pero vuelvo y repito, aun si tú decidieras no hacer absolutamente nada, más que el simple hecho de poder decir que aceptas a Jesús y lo reconoces como tu Señor y Salvador, entonces, y solo con eso, tú ya serías justificado gratuitamente. Santiago 4:6 nos dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuántos años llevas asistiendo a una iglesia y cuán altivo has sido tú? ¿Cuán soberbio has sido tú? La palabra de Dios es clara cuando dice que los altivos no heredarán el reino de los cielos. Quizás necesitamos ser más humildes, quizás necesitamos ser más compasivos, más misericordiosos, menos altivos, menos soberbios. Para terminar, quiero decirte que esta parábola sigue preguntando, como lo hizo con la audiencia original, ¿a cuál de los dos hombres te pareces cuando oras? Cuando estás delante de Dios en el templo, ¿a cuál de los dos te pareces cuando estás orando? ¿Te acercas a Dios con argumentos o con necesidades? ¿Estás hablando con Dios o contigo mismo? En un mundo religioso que muchas veces premia la imagen, Jesús nos recuerda que la única oración que Dios escucha es la que nace de un corazón quebrantado, porque la gracia no se otorga a los que creen merecerla, sino a los que saben que sin ella están perdidos. Padre, gracias te doy por esta mañana, gracias te doy por este tiempo, gracias te doy porque nos permites contrastar dos elementos. Te pido que me concedas el privilegio de seguir siendo alguien que al orar reconoce sus faltas, que se humilla delante de ti.
que no se compara con el otro, que no utiliza su propia condición para menospreciar a aquel que también está necesitando de ti, de tu abrazo, de tu consuelo, de tu presencia, de tu milagro, de tu voz. Si he sido altivo, si he sido soberbio, te pido que me perdones. Y ayúdame a guiar a otros hacia esta condición en donde aprendemos a ser humildes. Aprendemos a orar como el publicano, como este cobrador de impuestos, que reconocía su condición y que lo único que buscaba era esta relación contigo. Gracias te doy por esta mañana, gracias te doy por este tiempo, gracias por esta parábola. A ti toda la honra y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por haberse conectado y espero tener la oportunidad de vernos la siguiente semana. Cuídense mucho. Hasta pronto.